A mediados de los años 90, C y C++ dominaban el mundo de la programación, acaparando más del 90% del desarrollo de software. En 1995 nace Java, que inicia un ascenso vertiginoso que lo llevará al primer lugar en solo 6 años, en el 2001, manteniéndose en ese puesto durante casi 20 años. Una de las principales razones de ese éxito será el uso de una máquina virtual que solucionaba algunos de los principales problemas que habían mostrado los lenguajes de la familia C durante sus 20 años de hegemonía, de los cuales el principal era sus dificultades para la portabilidad. La máquina virtual de Java permitía desarrollar el programa una sola vez y que se pudiera ejecutar en múltiples plataformas y sistemas operativos. Esta máquina virtual de Java es lo que se denomina una máquina virtual de procesos o MRE, un entorno en tiempo de ejecución administrado. Cuando un programador instala Java en su equipo, instala un poderoso entorno de programación que incluye el lenguaje Java, con el que se escribirán los programas, pero también la máquina virtual, además de múltiples librerías preconstruidas conocidas como el entorno Java. El JRE combina el código Java creado usando el JDK con las librerías necesarias para ejecutarlo en la máquina virtual JVM y luego crea una instancia de esa máquina virtual con la extensión .class que ejecuta el programa resultante en prácticamente cualquier plataforma que tenga instalada la máquina virtual Java. Esta portabilidad es una de las principales ventajas de Java frente a los lenguajes C de ese momento, que exigían un desarrollo diferente para cada una de las plataformas. Cuando apareció Java, esta separación entre lenguaje y máquina virtual fue una gran innovación, pero en la actualidad se ha hecho mucho más común, en especial con el entorno .NET de Microsoft, anunciado unos pocos años más tarde que Java, adoptó un método muy similar para la arquitectura de esta plataforma. Existen bastantes más, pero estos dos serán en los que nos centremos. Otra de las razones que explican el éxito de Java fue su carácter abierto, pero también estandarizado. Su carácter abierto permitió que muchos y muy diferentes proyectos empezaran a crear y aumentar su infraestructura, lo que conlleva un gran peligro de dispersión, lo que se evitó mediante la estandarización, que significa que existen especificaciones obligatorias para las tecnologías que componen el entorno. Estos estándares le dan al desarrollador y al consumidor final la confianza en que se mantendrá siempre la compatibilidad entre todos sus componentes, aunque sean creados por proveedores de tecnología diferentes. Java está gobernado por las denominadas especificaciones del lenguaje Java, JLS, que definen cómo debe comportarse una implementación conforme. Cuando el programador escribe un programa en lenguaje Java, que son archivos de extensión .java, debe convertirlos en archivos denominados bytecode de extensión .class. Esta conversión se hace con Javac, una herramienta que lleva a cabo esa conversión y que en ocasiones se denomina compilador, aunque no produce código máquina, sino bytecode, como acabamos de decir. Así que estrictamente no es un compilador. En términos de computación teórica, Javac es similar a lo que se denomina la mitad frontal de un compilador, que crea una representación intermedia, que en este caso son esos archivos .class, que pueden ser usados posteriormente para producir código máquina. Estos archivos, que podemos llamar por tanto precompilados de extensión .class, son los que tenemos que pasar a la máquina virtual JVM. Esta versión en formato bytecode hará que el programa sea ejecutable en cualquier plataforma, siempre que tenga instalada la máquina virtual Java. Así que el programador puede haber creado el programa en una máquina con Windows y el consumidor podrá ejecutarla en una máquina que utilice Linux, Mac y muchas otras plataformas. La máquina virtual actúa como un intérprete para los archivos bytecode que creó Javac, el compilador primario de Java.
y que ahora serán interpretados por la máquina virtual Java, porque la JVM no compila, interpreta los archivos y ejecuta directamente las instrucciones que pondrán en funcionamiento el programa desde la propia máquina virtual, no desde el procesador mismo. Esto puede producir una ralentización en la ejecución respecto a lenguajes que compilan directamente a código máquina y que se ejecutan sobre el procesador. Para evitarlo, la máquina virtual Java ha incorporado el método JIT, Just in Time, o compilación en tiempo de ejecución, en el que la máquina virtual analiza el código y detecta las partes que se repiten más a menudo, denominadas hotspots, y esas partes las compila como código máquina que se ejecuta sobre el procesador, lo que acelera todo el programa, añadiendo a su portabilidad una velocidad de procesamiento que puede competir con lenguajes compilados completos como C o C++. El diseño de esta máquina Java se basó en muchos años de experiencia con entornos de programación anteriores, lo que permitió determinar sus principales defectos y qué debería hacerse para mejorar el rendimiento del software y facilitar el trabajo de los programadores. Podemos señalar las 4 mejoras clave que aporta el entorno Java con su máquina virtual. La primera, el programa se ejecuta dentro de un contenedor, lo que provee con un entorno de ejecución más seguro comparado con C o C++. Segunda, automatiza la gestión de la memoria, que en manos de los desarrolladores era una de las principales fuentes de conflictos al crear código. Tercera, provee un entorno de ejecución multiplataforma, que permite escribir el código una única vez y poder ejecutarlo prácticamente en cualquier plataforma imaginable. Este objetivo se conoce como WORA, de Write Once, Run Anywhere. Es lo que ocurre con los archivos bytecode de extensión .class, que podríamos decir que son compilados virtualmente por la máquina de Java, que ya sabemos que los interpreta. La cuarta ventaja surge de las investigaciones sobre el rendimiento del software en los años 60 y 70 del siglo pasado, que permitieron detectar patrones de ejecución en runtime durante la ejecución de un programa. La máquina virtual hace uso de esa información del runtime para tomar mejores decisiones sobre cómo ejecutar código y optimizar su rendimiento. Las partes de un programa Java no son llamadas el mismo número de veces durante el runtime y la plataforma Java aprovecha este hecho con una tecnología llamada compilación Just in Time, JIT, que se usó por primera vez con la versión 1.3 de Java, que denominó a esta máquina Hotspot JVM. La máquina primero identifica qué partes del programa son llamados más a menudo. Esos son los hotspots, los puntos calientes. Luego la JVM compila estos métodos hot directamente en código máquina, que no tendrán que pasar por el intérprete de la JVM. De ese modo logra un rendimiento superior al que era posible con una ejecución puramente interpretada. Y este tipo de optimizaciones producen un rendimiento similar al de lenguajes puramente compilados. Indicar también que la máquina virtual Java no solo permite ejecutar programas Java, también puede ejecutar otros lenguajes de programación, especialmente Groovy, Kotlin, Scala o Clojure. Pero existen más implementaciones que adaptan lenguajes ya existentes, como podemos ver en esta tabla. Desde COBOL, Lisp o Haskell a Pascal, JavaScript, PHP, Ruby, Python o Visual Basic. Todos ellos cuentan con una implementación que puede ser ejecutada en la máquina virtual de Java. Esas implementaciones deben convertir su código fuente a bytecode, ese lenguaje intermedio que podemos considerar como un lenguaje compilado virtual que luego interpreta la máquina virtual de Java. Ante el fuerte crecimiento de la plataforma Java, Microsoft responde con la creación de .NET Framework, publicado en 2002 y desarrollado para ejecutarse en Microsoft Windows y con una licencia propietaria de código cerrado. Sigue existiendo en la actualidad, aunque Microsoft ha anunciado que su versión 4.8, publicada en 2018, que sigue siendo exclusivamente para Windows, será la última. En 2014, Microsoft creó la Fundación .NET, que marca un giro radical de esta empresa respecto al mundo open source.
De su impulso surgirá primero la llamada .NET Core, que intenta organizar distintas iniciativas que habían abierto .NET Framework al mundo multiplataforma y open source. Y en 2016 surge .NET a secas, que se encuentra en la actualidad en su versión 5.0 y que se define a sí misma como una plataforma para desarrolladores de código abierto, multiplataforma y gratuita, para crear muchos tipos diferentes de aplicaciones. El proyecto es desarrollado principalmente por empleados de Microsoft a través de .NET Foundation y publicado bajo la licencia MIT. Pero dejando a un lado el tema de las licencias y ámbitos, la arquitectura interna de plataforma.NET tiene muchas similitudes con la de la plataforma Java desde sus orígenes. Vimos que la plataforma Java incluye la librería de clases JRE. .NET incluye también una enorme librería de clases llamada Framework Class Library, FCL, para las versiones de la rama .NET Framework, que pasa a llamarse Core FX en las versiones a partir de .NET Core. Ambas plataformas son también multilenguaje. Los programas en .NET tienen como lenguaje primario C#, pero admiten una gran variedad de lenguajes como Mono, C++, Visual Basic o Fortran en su versión F#. Pero como Java, .NET exige el cumplimiento de estrictos estándares y requisitos mínimos para poder utilizar su biblioteca de clases. Estos requisitos se denominan Common Language Specification, CLS. Es la estandarización que permite que el código fuente de distintos lenguajes sea convertido en un código de lenguaje intermedio común, conocido como CILP. Esta estandarización que usa .NET se conoce como CLI, de Common Language Infrastructure, que es una especificación abierta desarrollada por Microsoft y estandarizada por ISO y ECMA, en la que se describe cómo múltiples lenguajes de alto nivel pueden usar un mismo entorno runtime para ejecutarse en múltiples plataformas sin necesidad de tener que reescribir el código para cada arquitectura específica. Es lo que se denomina ser plataforma agnóstico, independiente de la plataforma, que ya vimos que aportó Java en su momento y que ahora todo el mundo .NET implementa a través del CLI. Así que también tanto la plataforma Java como la plataforma .NET convierten el código fuente que se les pasa en un código intermedio que llamamos bytecode en Java, y esa conversión, que no es compilación en sentido estricto, se ejecuta en un entorno de software, no de hardware. Es la función que cumple la JVM en Java y CLR, el Common Language Runtime, en la plataforma .NET, que podemos denominar la máquina virtual de .NET, y así la denominan multitud de publicaciones y libros especializados sobre esta plataforma, aunque en sentido estricto no lo sea, o al menos tiene una diferencia importante respecto a la máquina virtual Java, de la que hablaremos en un momento. Pero decíamos que ese lenguaje intermedio, bytecode en Java en la plataforma .NET, se denomina CIL, de Common Intermediate Language, que podemos ejecutar en cualquier plataforma siempre que tenga instalado .NET. El lenguaje CIL es el que produce el CLR en esa compilación frontal o primera compilación. Hasta aquí, como estamos viendo, el funcionamiento de la máquina virtual Java y de la CRL de la plataforma .NET es muy similar. Una vez que la JVM o CLR crean su lenguaje intermedio, es ya un programa ejecutable. C#, por ejemplo, en Windows crea un archivo csc.exe, pero la ejecución se hará siempre desde la propia máquina virtual, sea la plataforma Java o sea la plataforma .NET. Ya dijimos que se trata de programas que se ejecutan sobre software, no sobre hardware. Así que es imprescindible que antes de ejecutarse, los dos entornos, Java o .NET, lleven a cabo la segunda parte de la conversión o compilación del programa, que hará que sea funcional para el sistema operativo y para la arquitectura de hardware sobre la que se va a ejecutar. Ya vimos en Java que lleva a cabo un doble proceso: interpretar, compilar, aprovechando las ventajas que ofrece el uso de JIT en tiempo de compilación. .NET también usa la tecnología JIT,
Pero aquí está la diferencia. Lleva a cabo una compilación completa del código intermedio que convierte en código binario y que se ejecuta en su totalidad sobre el procesador a través de una única copia guardada en la caché. Terminar diciendo que en la actualidad en Java existen también varias implementaciones de máquinas virtuales y en alguna de ellas el funcionamiento JIT en esta segunda conversión es muy personalizable, pudiendo funcionar prácticamente igual que lo hace en .NET, eliminando la parte interpretada. Terminamos. Resumíamos antes las principales mejoras de la plataforma Java. Si quisiéramos hacer lo mismo con la plataforma .NET, podríamos reutilizar el esquema casi sin cambios, porque .NET también se ejecuta en un contenedor, CLR. También se encarga de la gestión de la memoria y automatiza la recogida de basura. También es utilizable por múltiples lenguajes de programación y ejecutable en múltiples plataformas diferentes. Y por último, también usa la compilación JIT en el segundo proceso de compilación antes de la ejecución del programa.